ansia de poder ver el futuro, Claudio Pacheco desplaza el imaginario cervantino hacia una geografía tropical, atravesada por plátanos, palmeras y una luz intensamente caribeña. No ilustra a Don Quijote, lo traduce. En ese cruce entre referencias europeas y visualidades locales, emerge una pregunta sobre cómo el Caribe reescribe los relatos heredados y produce sus propias formas de imaginación. Señoras, señores, Estados Unidos y América Latina, el retorno de la doctrina Monroe. Aníbal de Castro de República Dominicana y Michael Shifter de Estados Unidos conversan sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina hoy, sus tensiones históricas y su impacto en la política y futuro de la región. Buenas tardes nuevamente. Y la verdad es que yo no sé cómo me sentiría más cómodo, si hablando de periodismo o hablando de política internacional. Pero de todas maneras tenemos un buen invitado, que es Michael Shifter, a quien pues le debo porque me ayudó mucho en mis años en Washington. Y él es uno de los observadores más influyentes de la política latinoamericana en Washington. Es sociólogo de formación, graduado de Oberlin College y de Harvard, y ha desarrollado una carrera de 3 décadas centrada en democracia, gobernabilidad, derechos humanos y las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina. Su nombre está íntimamente ligado al diálogo interamericano, a una institución que ingresó en 1994, de la cual fue vicepresidente de Políticas Públicas y luego presidente, que fue cuando yo lo conocí, entre el 2010 y el 2022. Y sigue siendo ese observador perspicaz que sigue de cerca los acontecimientos de nuestra región. Ha habido un cambio en la relación entre los Estados Unidos y América Latina. Durante las últimas décadas habíamos estado ni siquiera en el espejo retrovisor de los Estados Unidos. Estaba más centrado en Europa, en el Medio Oriente, en Asia, en otras regiones muy distantes de la nuestra. Y de repente, el año pasado, en una administración que no se esperaba que volviese la vista hacia América Latina, surge una nueva política hacia nuestra región, ya asociada a la seguridad, con la vista puesta en el narcotráfico, en el comercio, una visión diferente de la que se tenía anteriormente. Y el corolario Trump, pues, se asemeja a la llamada doctrina Monroe de América para los americanos. Pero antes de entrar en materia, vamos a quedarnos en el patio. Michael, ¿cómo se ve a la República Dominicana hoy en día desde Washington? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Neira y a Claudia por la invitación. Es un gran honor y gusto estar aquí y ver tanta gente tan brillante y valiente. He aprendido mucho estos días. Y estar en un país estable y democrático, eso también es eso me gusta también. La República Dominicana está visto, y no lo digo porque estoy aquí, porque lo he dicho en otras ocasiones, está visto de una manera muy, muy positiva. ¿Por qué? Porque es un país que ha tenido crecimiento económico sostenido, ha tenido, creo que ha manejado bien los temas
del Estado, temas de la economía, los temas de corrupción, de gobernabilidad, los temas sociales. Yo creo que la imagen del país es positivo. Es cierto que el gobierno está alineado con la administración Trump y es parte del escudo de las Américas, pero también el presidente está percibido como alguien muy serio, muy comprometido, y no como otros aliados como Javier Milei o Nayib Bukele, que que su compromiso de democracia está más cuestionado. Entonces yo creo que combina compromiso democrático con un desempeño bastante exitoso y responsable. En el contexto latinoamericano es un país, creo que es uno de los pocos países que tiene esa imagen. Nos quedamos en el Caribe, porque aparte de la República Dominicana está Cuba y está Haití, dos países en tensión. Pero Cuba, ¿qué va a pasar en Cuba? ¿Cuál va a ser la decisión final? ¿Cómo se va a orientar la política exterior norteamericana hacia esa isla del Caribe? Bueno, yo creo que nadie sabe cómo va a terminar. Yo he consultado a muchos de los grandes especialistas y expertos sobre Cuba, que conocen bien Cuba, y lo que vemos es una situación bastante trágica, obviamente condiciones dramáticas que está viviendo la isla, y con una posibilidad de hacer un acuerdo, de buscar una salida, pero sin la capacidad de hacerlo ni por Washington ni por Havana. Y ese es el problema, porque requiere un acuerdo, una negociación, una discusión bastante equilibrada, bastante seria, con matices y bien pensado. Y ese es el problema, yo creo, que no veo ni Washington ni Havana en esa disposición. Y si no hay un acuerdo, si no pasa nada en Cuba, yo creo que me temo que la situación puede seguir deteriorando, empeorando, lo que sería terrible para las condiciones humanitarias en la isla. Creo que el hecho que Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, es secretario de Estado, es positivo en el sentido que si no fuera por él, no habría ningún interés, yo creo, en Cuba. Yo creo que él está impulsando la política, él tiene mucha influencia de la política, pero no es fácil. Él también está con otros temas de política exterior, tiene que tener en cuenta la comunidad diáspora cubana en Miami, y eso, él viene de allí, es su base política, y otras presiones y otros factores. Entonces, es una situación compleja. Yo creo que algo tiene que pasar, porque ha pasado tanto, pero exactamente qué, espero que hay un acuerdo sobre un cambio en la política económica de Cuba, en que empieza a llegar inversiones, apoyo para el sector privado en Cuba. Hay un sector privado en Cuba, ha sido muy restringido, muy limitado, pero hay posibilidades para crecer. Ojalá que hay ese tipo de reforma en el campo económico, pero yo creo que la manera que ha actuado Estados Unidos con mucha crueldad y mucha humillación de los cubanos ha tenido el efecto contraproducente, porque producen el régimen cubanos para digamos, ser más resistente a cualquier tipo de negociación. Entonces, yo creo que nadie sabe. La pregunta del millón en Washington, nadie tiene una respuesta muy definitiva, más allá de que algo va a pasar, y ojalá que hay seriedad por parte de Washington y Havana para
para un acuerdo, sobre todo en el tema de económico. Creo que también hay interés que la influencia de China y la influencia de Rusia también puede haber un cambio en la política. Yo veo mucha presión en esa área. El director de la CIA visitó a Cuba y me parece que eso puede ser un tema que están conversando. Si me permite, yo llevaba 30 años en el diálogo interamericano en Washington y siempre Cuba ha sido el tema en la agenda interamericana. Y hoy día no existe otros países de la región del hemisferio en el tema de Cuba. Ha reducido una cuestión entre Estados Unidos y Cuba. Y no solamente Estados Unidos, la Casa Blanca y Cuba, porque ni siquiera en el Congreso en Estados Unidos están hablando de Cuba. Hay un círculo muy limitado, el presidente Trump, el secretario de Estado, el director de la CIA, algunos más que están manejando eso. Brasil no está presente, México no está presente. O sea, es solamente una observación, porque siempre ha sido un tema en la agenda interamericana y ya no es. Muy bien. Sí, Haití. Bueno, también Haití me parece que es un tema que ha sido olvidado, que mucha gente no quiere hablar de Haití. Ustedes saben mejor que yo la profundidad, la gravedad de la situación en Haití. Tiene en una región donde inseguridad y criminalidad son muy altas, tiene la tasa más alta, lejos de homicidios en toda la región, y los gangs están controlando mucho del territorio. Hay muestras de interés, pero nunca suficiente para realmente hacer una diferencia en Haití. Y creo que el resto de la región, en el diálogo interamericano, Haití es un tema que todavía estamos trabajando, pero consultando con otros gobiernos de Brasil, de Chile, de Canadá, no hay interés en hacer nada en este momento. Y yo creo que eso es muy desafortunado, porque está pagando, ¿no?, el precio los haitianos y obviamente aquí también en República Dominicana por los problemas que tienen con Haití. Pero yo creo que siempre hay ideas, hay propuestas, pero quedan cortos. Hay que hacer un compromiso muy, muy serio en cuanto a inversión de recursos y de personal para hacer una diferencia, tener un impacto significativo en Haití, y no veo la voluntad suficiente, lamentablemente. Uno de los temas que debemos tratar es el peso de la historia en las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina. Y es una historia de intervenciones, alineamientos forzosos, ciclos de atención y abandono. O sea, es una relación ambivalente y difícil en muchos momentos. Tenemos el caso reciente de Venezuela, la incursión en enero, que se saldó con el apresamiento de Maduro y su encarcelamiento y juicio en los Estados Unidos. Michael, ¿tú ves repetirse hoy parte de esa historia entre Estados Unidos y América Latina? ¿Están esos aspectos de la historia genuinamente superados? ¿Los aspectos de qué, perdón? Los aspectos, ese peso de la historia pasado. No, yo creo, mire, yo creo que la historia no se repite, pero rima. Y yo creo que ahí está pasando cosas conocidas, que tienen referentes en el pasado, pero también es diferente porque tenemos un presidente, un personaje que creo que
no encaja con, digamos, los parámetros racionales que estamos acostumbrados. Y tenemos un gran problema porque tenemos un problema porque somos en general racionales y usamos categorías racionales y la lógica, pero eso no es suficiente para entender lo que está pasando. Yo creo que para ir al grano de este panel, sin duda hay muchas cosas que están pasando en América Latina que no pasaban hace muchísimos años. Usted puede hacer una lista muy larga, empezando con México, yendo hasta Chile, ¿no? Venezuela, obviamente, lo más dramático, pero también con Colombia, con muchos otros países. Sin embargo, si usted me pregunta si hay una estrategia, si hay coherencia en lo que está pasando, yo no lo veo. Yo creo que más allá de mostrar dominación militar, mostrar poder, mostrar fuerza, no hay una estrategia. Hay muchas contradicciones. Están contra China, pero China creo que está muy feliz de lo que está pasando en América Latina, está creciendo su influencia contra el narcotráfico, pero también indultando el expresidente de Honduras. O sea, hay demasiadas contradicciones porque es un personaje que funciona de su impulso, sus reacciones a la última persona que habla con él. Entonces hay direcciones opuestas y entonces, si bien es cierto, hay muchas cosas que están pasando ahora que no pasaban hace muchos años. No hay una coherencia, no hay una estrategia, no hay un plan. Está muy improvisado y muy actuando de impulsos más que nada. Y eso es distinto. Yo he tenido mis críticas por toda mi carrera a otros presidentes, con Nixon en Chile, con Reagan en Centroamérica, pero o sea, yo he tenido diferencias con muchos presidentes, pero siempre yo entendí la razón. Estamos en Guerra Fría, hay que contrastar la Unión Soviética en el caso de Chile, también en Centroamérica. Yo pensé que esas políticas estaban muy equivocadas y muy dañinos para la imagen de Estados Unidos. Yo fui muy crítico de todo esto, pero yo entendía la racionalidad de la Guerra Fría. Esto no tiene lógica, es simplemente mostrar poder, pero ¿contra quién? ¿Para qué propósito? Y yo creo que lo que ha pasado con los ataques de las lanchas, los botes en el Caribe y el Pacífico, más de 50, con creo que 100 muertos o más. Creo que si uno tendría que hacer una lista de todas las cosas negativas y vergonzosas que ha pasado en el último año y medio de esa administración, creo que sería casi primero en la lista, porque son asesinatos extrajudiciales sin ningún debido proceso, ninguna transparencia mínima de lo que está pasando. Entonces, yo creo que si uno recuerda la historia, jamás pasaba una cosa parecida de lo que yo conozco, de ese tipo de acciones que está pasando y siguen pasando en el Caribe y también en el Pacífico. Ciertamente que América Latina ha cambiado desde la doctrina Monroe hasta ahora. No solamente han transcurrido varios siglos, sino que América Latina ha consolidado sus economías, las sociedades también han cambiado. Y hablar de la doctrina Monroe en el siglo XXI y ahora con la nueva estrategia de seguridad de los Estados Unidos, ¿no sería de alguna manera, Michael, simplificar una realidad que es mucho más compleja?
Bueno, sí, primero América Latina, mi visión de América Latina es una región, yo he seguido por muchas décadas la región y nunca la he visto tan fragmentada. No, yo creo que cada país va por su lado. Claro, hay gobiernos de izquierda, algunos de derecha, pero yo creo que cada uno va por su lado. Hay muy poca cooperación, muy poca integración que debería. Entonces, es complejo. O sea, y la región es compleja. Yo creo que cada líder y cada gobierno ha respondido a Trump a su manera. Algunos más acomodados, algunos más de enfrentamiento. Todos tienen políticas domésticas que también tienen que responder. Entonces, ha sido una respuestas muy variadas en la región frente a este shock de Trump, ¿no? Que ese tema de discusión en todos los países. Yo estuve en Argentina hace poco, voy a Colombia y todo el mundo está hablando de Estados Unidos como nunca hablaba hace muchos años. Es un tema, ¿no? Porque la gente está tratando de entender y navegar y manejar ese gran shock que representa Trump. Pero entonces yo creo que la política varía, pero yo no veo una agenda muy positiva. La agenda es contra migrantes, contra drogas, contra China. Es una agenda muy negativa, usando instrumentos, herramientas de política de amenazas, de sanciones, y es otro tipo y puede funcionar en algunos casos en un momento, pero yo me temo que el efecto de largo plazo va a ser muy negativo para Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucho poder, pero está usando su poder, creo que de manera muy equivocada, que va a ser contrario a los intereses del país. Y veo que Estados Unidos está debilitando la manera que está tratando de inmigrantes, que ha sido una de las joyas, las riquezas, la base del éxito del país ha sido sus inmigrantes, ¿no? Cerrar USAID, la cooperación internacional que ya no hay. O sea, todas esas cosas son debilitan a Estados Unidos, creo, en el mundo. Entonces, por un lado está tratando de mostrar poder y fuerza, por el otro lado haciendo políticas que está debilitando y está afectando la influencia, la capacidad de influir de Estados Unidos en el mundo. Si nosotros hubiésemos tenido esta conversación hace 30 años atrás, probablemente China no hubiese surgido. No. Y sin embargo ya lo ha mencionado varias veces. Y ese es uno de los grandes cambios que se ha producido en América Latina desde la doctrina Monroe hasta ahora. Ya hay varios países latinoamericanos cuyo comercio con China es más grande, más amplio que con los Estados Unidos. Ese es el caso. Mientras más uno va al sur, pues sí, mayor es la relación con China. Sin embargo, hemos visto que Estados Unidos pues exige una fidelidad que no necesariamente se tiene en gran parte de América Latina. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿hay una incompatibilidad entre relaciones comerciales y cercanas con China y con los Estados Unidos? Bueno, no debería haber. Yo creo que casi todos los gobiernos en América Latina que yo conozco quieren tener buenas relaciones con ambos. Pero yo creo que con esta administración es curioso porque es otra contradicción entre muchos. Si uno mira documento de seguridad nacional de Estados Unidos que se salió el año pasado de esta administración, la manera que trata China es muy, muy suave.
tenemos que cooperar, ¿no? Tenemos que tener mayor negocios, mayor comercio con China, ¿no? Entonces, en esa parte del documento es unas ideas bastante blandas, ¿no? Oportunidades para cooperar con China, pero si uno mira la parte sobre América Latina, es muy dura, ¿no? Hay que llegar afuera, porque es nuestro patio trasero, ¿no? Patio trasero, entonces China no debería estar aquí. Entonces, no sé, yo no creo que hay una política muy sistemática, coherente anti-China en América Latina, pero hay ejemplos. El gran ejemplo es Panamá, obviamente. Yo creo que ellos han tenido, ¿no? Es curioso, en el discurso inaugural de presidente Trump en este mandato, en su discurso, cuando tomó posesión, mencionó Panamá más que China y más que México. ¿No? Nunca lo mencionó en la campaña, sino en su discurso mencionó Panamá más que China y más que México. Entonces, esto te dice, y no sé qué va a pasar, falta 2 años y medio, yo creo que ha habido mucha presión sobre Panamá, puede haber en otros países, pero Brasil es otro caso. Yo creo que Brasil es un país que tiene muchas más opciones, más palanca en el mundo, es un país con muchos vínculos y intereses globales, y lo que puede hacer en el comercio de Brasil y Estados Unidos solamente es 13%, ¿no? México es más de 80% con Estados Unidos. Entonces, lo que puede hacer un país de 13% contra 80% es muy diferentes. Hay mucho más dependencia de países centroamericanos, caribeños y México con Estados Unidos que con China. Pero yo lo veo ahí un interés, pero inconsistente. No lo veo como algo muy, digamos, muy coherente tampoco. Pero hablando de China es hablar del comercio, y que durante muchos años el comercio se ha visto como una herramienta de integración y de prosperidad. Pero el tema ha derivado a aranceles, restricciones tecnológicas, y los acuerdos comerciales se están utilizando, lo hemos visto en el caso de México y de Canadá, como instrumento de poder geopolítico. Para una economía abierta y dependiente del comercio exterior como la dominicana, pues eso tiene consecuencias. Mi pregunta es, ¿estamos entrando en una época en que la geopolítica ha reemplazado definitivamente a la economía como principio ordenador del comercio internacional? Bueno, yo creo que la geopolítica tenía más fuerza que antes, obviamente. Presidente Trump ha cambiado su posición sobre muchos temas en su vida, en su carrera, pero en un tema ha sido totalmente consistente, que es aranceles. Él cree en aranceles. Él cree que el resto del mundo ha aprovechado a Estados Unidos, que el resto del mundo ha avanzado a costo de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ha sufrido mientras que el resto del mundo, y para reequilibrar todo esto hay que aplicar aranceles. Él siempre ha pensado en eso. Y fue muy claro en la campaña y hizo campaña sobre este tema. Entonces, yo creo que es totalmente contrario a lo que históricamente ha representado Estados Unidos por administraciones republicanas y demócratas desde la Segunda Guerra Mundial. Pero Trump creo que es una excepción, y eso es lo que él cree, es una de sus creencias consistentes. Y esto obviamente tiene grandes implicancias de orden internacional, de relaciones con países importantes, pero yo creo que para él es una herramienta fundamental, y esto es para tratar que sacar beneficio para Estados Unidos. Yo pienso que está teniendo el efecto totalmente contrario, y yo creo que él está con muchos problemas políticos en este momento, en parte
la guerra en Irán también, obviamente, pero en parte por la política de aranceles, porque el costo y la inflación ha subido en Estados Unidos y es un elemento en ese problema. Pero yo no creo que no hay marcha atrás en eso. Yo creo que él está totalmente convencido que es el camino correcto. Hay palabras o hay conceptos que han desaparecido de la política exterior de los Estados Unidos de América Latina. Por ejemplo, en la estrategia de seguridad, democracia no aparece, no aparecen los derechos humanos, sí aparece el narcotráfico, denominado narcoterrorismo, y como ya decía, el comercio. ¿Es que ha cambiado el concepto de seguridad? ¿Cuál es la seguridad para los Estados Unidos en referencia a América Latina hoy en día? Mire, yo creo que hay una, tiene que ver con America First, tiene que ver con seguridad porque está entrando drogas, está entrando criminales. Ese es estoy hablando, no es mi concepción, estoy tratando de explicar como yo creo que piensan el equipo, los asesores más cercanos al presidente Trump. Entonces, para proteger el homeland, proteger el territorio nacional, hay que tener una política muy dura, militarizar, mostrar la dominación militar, superioridad militar en la región y de esa manera tratar de dejar afuera todos los males que están debilitando Estados Unidos, como drogas, criminales y todo esto. Yo creo que para la administración, ese es su concepto de seguridad. Proteger Estados Unidos de todos los malos que están y un lugar donde viene todo esto es América Latina, de acuerdo a ese concepto de inmigrantes y drogas y todo lo demás. Entonces hay que proteger el territorio de Estados Unidos. Esa es la concepción. Yo creo que mucha gente piensa que la prioridad de América Latina es por Marco Rubio, secretario de Estado. Yo creo que eso es un factor secundario. Lo principal es esa concepción de proteger el homeland, el territorio de Estados Unidos. Yo creo que ese es el concepto y obviamente Trump y esta administración le gusta usar las Fuerzas Armadas. Creo que lo de Venezuela tal vez para ellos fue el éxito total de la política exterior de Trump en su segundo mandato. Yo no sé por qué la gente sigue sorprendido que Trump no hable de democracia. Nunca ha hablado de democracia. Nunca ha sido importante para él. El día después de lo que pasó con Maduro y él habló de manera que sorprendió mucha gente sobre María Corina Machado. No sé por qué la gente estaba sorprendida. La sorpresa hubiera sido si hubiera dicho, bueno, ella es la líder de la oposición democrática, hay que apoyar a ella. Esto hubiera sido la sorpresa para mí. O sea, no sé por qué la gente estaba sorprendida y la gente sigue siendo sorprendida, pero él nunca ha mostrado que es importante, nunca ha hablado de esto. En este documento que hice referencia, no menciona democracia, no lo menciona en sus discursos. ¿Y por qué la gente sigue siendo sorprendida cuando él no? O sea, claro, es un cambio dramático para Estados Unidos, pero para él nunca ha sido importante. Sí. Ciertamente no aparece, como yo decía, ni democracia ni derechos humanos. Pero antes de subir aquí al podio, Michael, hablábamos sobre lo ocurrido en Venezuela con Maduro. Y surgió algo interesante y es que, y hago la pregunta porque creo que sería bueno que el auditorio lo escuche. ¿No estaría el caso de Maduro afectando la política exterior norteamericana en lo que tiene que ver con Irán? Sí, totalmente. Sí, yo le dije totalmente. Yo creo que no se puede entender por qué Trump hizo lo que hizo en Irán, que tal vez es un error descomunal desde todo punto de vista, si no entiende
lo que en su mente fue la cosa más maravillosa, más magnífico en Venezuela, porque él pensó que podía aplicar en la misma fórmula a Irán, lo cual obviamente demuestra, revela una ignorancia total de Irán y la diferencia entre Irán y Venezuela. Pero en su mente él estaba muy como tenía, él sintió empoderado. Entonces, si yo puedo hacer esto en Venezuela, puede ser la misma cosa en Irán, ¿por qué no? Yo soy de Estados Unidos, tenemos superioridad militar con Venezuela, y mira, fue fácil en Venezuela, va a ser fácil en Irán también, con pocos costos, y vamos a lograr nuestros objetivos y proyectar nuestro poder, nuestra dominación, no solamente en el hemisferio occidental, pero también en Irán. Y yo creo que esto influyó mucho en su decisión para hacer lo que ha sido un error descomunal, y está pagando mucho políticamente Estados Unidos por la alza de precios de petróleo en el país. Pero yo creo que eso es parte de cómo funciona su mente. Sí ha habido insistencia, ¿no? Se ha visto como un problema de seguridad para los Estados Unidos, que gran parte del aparato productivo y de los productos que van a los Estados Unidos provienen de China, de otros países asiáticos, y esa insistencia de los Estados Unidos en cambios en la cadena de suministro abre oportunidades para países como la República Dominicana, y por eso hemos estado hablando acá y en otros países de la región de nearshoring. ¿Realmente representa una oportunidad para países como la República Dominicana en nearshoring? Yo soy uno de los que han pensado que nearshoring ha sido un poco exagerado. Yo soy entre los escépticos, porque si el presidente Trump quiere que todas las inversiones vengan a Estados Unidos, ¿por qué van a querer que van a México y van a República Dominicana o cualquier otro país? Quiere que vengan a Estados Unidos. Eso es lo que busca. Entonces, la política de Estados Unidos no es para que el nearshoring beneficie la región. Yo creo que para él lo importante es satisfacer los estadounidenses y tener más inversión en Estados Unidos. Yo creo que ha habido nearshoring que ha funcionado en México a nivel limitado. Reconozco que hay algo de esto, pero no soy entre los que creen que es la gran solución. Yo no tengo muy altas expectativas que esto va a producir resultados por la política en los Estados Unidos, que da prioridad a los Estados Unidos. En América Latina se está produciendo un fenómeno curioso, y es un descreimiento en las instituciones, en los partidos, en el Congreso, en la democracia, y eso se demuestra en las encuestas, y también quizás se explica la fragmentación que hay en América Latina y la división que se ve en gobiernos de signos de políticas diferentes. ¿Qué es más preocupante, la polarización política o esa erosión silenciosa y más profunda de la democracia? ¿En Estados Unidos o en América Latina? En América Latina. América Latina. Podría preguntarse en Estados Unidos. Porque me preocupa en Estados Unidos la polarización y la erosión democrática en Estados Unidos, me preocupa bastante. Pero no, yo creo que es un fenómeno global, como se ha dicho, comentado en otro panel, pero tiene su expresión en la región. Me impacta mucho la elección mañana en Colombia. Yo estudié en Colombia hace 50 años, ciencia política y relaciones internacionales. Fui alumno en la universidad ahí. Es difícil creer que el país se va a elegir entre dos candidatos mañana de este
que creo que ninguno tiene compromiso democrático en un país con a pesar de muchos problemas y muchos defectos que conocemos, y exclusión y violencia y narcotráfico, ha tenido una trayectoria democrática. Y me preocupa mucho lo que puede pasar. Gana quien gana a partir del 7 de agosto, cuando asume un nuevo presidente. Entonces, es el caso dramático y jamás hubiera pensado que llegaba a ese punto. Pero tampoco en mi país hubiera pensado que llegaba a ese punto. Entonces, no debería tal vez estar tan sorprendido de lo que pasa en Colombia, porque en mi propio país ha llegado a un nivel terrible, y el discurso vulgar y ofensivo del presidente y corrosión de toda la cultura política. Yo me acuerdo en su primer mandato me llamó un periodista argentino y yo lo comentaba a él: mire, usted ha escuchado al presidente Trump, es tan agresivo, insulta a todo el mundo, es terrible. Yo estaba diciendo a él, entonces le pregunté: ¿tú habías escuchado ese tipo de discurso tan agresivo? Entonces me contestó: sí, pero nunca en inglés. Estamos totalmente latinoamericanizados. Bueno, alguna influencia entonces ha tenido América Latina sobre los Estados Unidos, por lo menos en ese aspecto. Ahora bien, dada la descripción que has hecho de Donald Trump, de sus políticas, de sus vaivenes y veleidades, podemos asumir que este interés de los Estados Unidos en América Latina será episódico, que cambiará cuando cambie la administración Trump. Sí, yo no creo que esto es yo no creo que esto va a ser así. Yo creo que mi pregunta siempre ha sido si Estados Unidos es capaz de tener una política constructiva, comprometida con América Latina, que no es indiferente, pero tampoco es dominar y controlar todo, o sea, algo intermedio. Yo critiqué mucho la política de Biden en América Latina porque me pareció bastante poco interesado en la región, y ahora se ha vuelto por otro lado, otro extremo. Y espero que esto podría producir un ajuste para mantener el interés, pero manejarlo de otra forma y hacer otras formas políticas un poco más comprometidos y trabajar con países como socios. Y yo creo que sigo pensando que esto es lo que debería hacer, pero no estoy muy seguro, no soy tan optimista. Yo creo que esto puede ser, porque eso, como expliqué antes, creo que ese interés en América Latina viene de MAGA, de Make America, ¿no? America First. Y yo creo que después de Trump, America no va a ser America First. Yo creo que eso es muy vinculado con él. No creo que esto va a seguir siendo así. Me impresiona que en Washington, en toda la política que tú conoces muy bien, todos los think tanks y todos los centros política internacional, no hablan de América Latina. O sea, la mentalidad sigue siendo Medio Oriente, el Pacífico, Europa, Ucrania, Israel, o sea, todo, ¿no? Y cuando habla de América Latina, habla de lo que pasó en Venezuela y Cuba, que usted mencionó, pero no es como una región que no hay un consenso de los que trabajan en política exterior y asuntos internacionales que América Latina debería estar entre las prioridades de política exterior de Estados Unidos. Entonces yo creo que después de Trump, yo creo que eso va a ser pasajero, yo creo. No sé si es bueno o malo, pero esa es mi impresión. Bueno, por ahí va mi siguiente y probablemente última pregunta. ¿Qué es mejor?
que nos tengan presentes o que nos tengan olvidados. Bueno, yo escribí un artículo hace muchos años en una revista peruana. El título fue si los Estados Unidos tiene vocación de ser superpotencia, ¿no? Y tal vez no hay vocación porque ser superpotencia sería tener una política un poco más sensata, un poco más comprometida, pero moderada, respetuosa. Y tal vez esto no es posible. Espero que sí, y no voy a perder esperanza, pero lo que he visto pero hay que seguir luchando para eso, porque yo creo en eso. Hay gente que comentan que, bueno, tú siempre has dicho que quieren más atención en América Latina, ahora tienen más atención en América Latina, pero no dije más atención. Yo siempre decía que toma América Latina en serio, pero no toma en serio. O sea, no es que es más atención a América Latina, es que tomar en serio, ¿no? como una región que importa, donde hay posibilidades para hacer cosas juntas, y creo que sigo pensando en eso, pero lo que está pasando ahora creo que va a tener un saldo muy negativo en el futuro. Yo entiendo por qué muchos gobiernos están acomodando con Trump, y entiendo eso. Nadie quiere una pelea con Trump, todo el mundo tiene miedo de lo que puede pasar. Entiendo todo eso, pero yo creo que eso genera un resentimiento que se va acumulando con los años, y creo que en el futuro va a ser más complicado, porque y también para qué confiar en Estados Unidos, porque si la próxima administración es mejor, podría volver a otro como Trump. O sea, si pasó 2 veces que fue elegido, ¿por qué no puede elegir otro Trump? Si los estadounidenses votaron 2 veces por él, ¿por qué no puede pasar otra vez? O sea, es muy difícil convencer que esto es imposible, porque ya hemos aprendido que cualquier cosa es posible. Nos deja con interrogantes. Gracias, Michael, y gracias a ustedes, y muy buenas tardes.